plataforma va a incluir la lectura de 2 libros muy interesantes y algunas de las películas. ¿Quién es el equipo que le toca administrar la siguiente sesión? Me había dicho a mí, profesora. Ajá. Ah, ok, está bien. ¿El lunes o hoy? Pues fue el lunes. ¿Pero el lunes pasado o el que viene o qué? No, el pasado, el que pasó, ese nos tocaba. Ese es el equipo 1, pero entonces, ¿quién sería el equipo? Hoy sería la tercera sesión, ¿no? ¿Quién es el equipo? Yo soy el 2, equipo 2. que a usted le tocaba el lunes, pero me fui a lo de mi... Ah, ya les dije que ya salí negativo. Ay, bendito sea Dios. No nos dijo. Felicidades, maestra. Ay, sí, si no, ya estaría muerta. Ella, callada, pero ya, en esta casa salimos todos negativos, bendito sea Dios. Entonces, aquí somos todos negativos, bendito sea el cielo. Pero sí nos asustamos bien feo. Con todo y que todos estamos jóvenes, y yo ya estoy vacunada, pero fue bien feo. Es bien feo la angustia de pensar que tienes COVID y cómo lo ha transitado algunas familias. Ay, dices, no, pero bendita mi genética que la verdad me fue muy bien. Nomás una gripilla y ya. Entonces, ¿quiénes son el equipo 3? Verifiquen por favor en la tabla, Sapien o García Coronel. Platíquenme quién es el equipo que le corresponde administrar el día de hoy. Sí, profesora, lo checo. Gracias. Bueno, entonces, ¿por qué requeriría que para el lunes y el próximo sábado vamos a tenemos que proporcionarles el link a sus compañeros respecto a una película que vamos a revisar, y con esta película es con la que nos vamos a avanzar para ver parte de la temática de esta y de la siguiente unidad. Entonces, a fuerza de ir avanzando, hoy les voy a dar como parte de la teoría, pero lo que quiero que ustedes vayan haciendo es que en la película que vamos a ir viendo, van a ir aplicando todo lo que vamos a ir revisando aquí, ¿sí? Bueno, entonces, ok, Padilla Romero, ¿puedes leer por favor los subtemas? Sí. Y subtemas: cultura, interacción y sociedad, instituciones sociales, orden y anomía. ¿Y los números se los comió? ¿Tiene hambre o qué cosa? ¿Ya desayunó? Bueno, 3, grupos y organizaciones. 4, conflicto y movimiento social. 5, poder, política, gobierno y Estado. Ok, entonces, si ustedes se dan cuenta, en esta unidad, de lo que tratamos es precisamente de revisar cómo está compuesta la sociedad, su estructura, cómo están constituidas las instituciones y cuáles vienen haciendo los actores sociales. Entonces es una unidad muy conceptual, pero yo trato que la veamos con ejemplos prácticos, que así creo yo que es como les queda más claro. Y con eso van ustedes desarrollando una visión más profesional y una óptica diferente de, no más de criticar o de juzgar, sino que ya tienen que tener un sustento teórico y basándonos en ese sustento teórico, ya ustedes van a poder tomar decisiones en un futuro. Estos son como conceptos muy básicos, pero que siempre van a ser aplicables. Y ahorita, por ejemplo, con esto de la pandemia, de veras estamos viendo un campo sociológico, es un experimento sociológico impresionante. Siéntense ustedes afortunados porque están ante viendo como una película, pero de la vida real, donde estamos viendo cómo la naturaleza humana de veras no cambia. Los humanitos seguimos siendo egoístas, vanidosos, creemos que somos eternos, y lo que va a ir quedando son las ideas y los conceptos que vamos construyendo como sociedad. Bueno, Fuentes, ay, se me perdió. Fuentes, ¿dónde está Fuentes? Aquí. A ver, léale. Entonces, ¿qué? Dice ahí. 1, cultura, interacción y sociedad.
Ok, Monroy Covarrubias. Uno, ¿Qué? se refiere a los patrones de pensamiento, sentimiento y conducta de los seres humanos que se transfieren de una generación a otra entre los miembros de una sociedad. Se caracteriza por dos cosas. A, ha sido creada por gente, y B, la aprende todo nuevo miembro de una sociedad. Ok, entonces esta parte que quede bien claro. Nosotros como seres humanos somos un componente biopsicosocial. Entonces, este componente biopsicosocial interacciona con el entorno en tres dimensiones. Una va a ser lo primero que se gesta en nuestra biología, vienen a ser las emocionalidades, los sentimientos, las sensaciones. Después las vamos a ver más profundamente. Las sensaciones se van a convertir en sentimientos. Entonces, desde pequeñitos, el niño siente frío, siente hambre, después siente enojo, siente rabia, siente coraje. Esto es lo que ustedes comúnmente conocen como su corazoncito, que no está en el corazón, está en el cerebro, pero bueno, es una metáfora muy linda que el sentimiento es parte de las sensaciones con las que todos vivimos y que percibimos de una manera inconsciente. Y esto es parte de la naturaleza y del bagaje que nos enseña nuestro primer entorno grupal, que viene a ser nuestra familia. Después de los sentimientos, entonces vamos a tener los pensamientos, que vienen a ser como constructos basados en la experiencia, pero ya sustentados en el lenguaje que yo ya desarrollé. El pensamiento tiene mucho que ver con el lenguaje. Si yo tengo un lenguaje empobrecido, tipo chale, güey, y no manches, o sea, y de esas tres expresiones no pasa mi emocionalidad, pues estoy perdido. Ajá. Y por eso es importante que en el pensamiento esté sustentado en un lenguaje enriquecido. En la medida en que ustedes enriquecen su lenguaje, ya sea de una manera oral o de una manera escrita, en esa medida van a tener un mayor percepción y un mayor dominio de su entorno. En la medida en que su pensamiento solamente sea chale, güey, y no mames, no van a pasar de perico perro y siempre van a ser parte como pues de toda la perrada. ¿Qué es lo que sucede mucho en la naturaleza humana? Somos muy flojos para pensar en general. No nos gusta tomarnos la molestia de decidir por nosotros mismos y lo dejamos en chale, güey, y no mames, ¿no? O sea, entonces mucho ojo con esta parte. El pensamiento tiene que enriquecerse con el lenguaje y el lenguaje tiene que enriquecerse con la lectura, tiene que enriquecerse con otros entornos un poquito más sofisticados, que es parte de la educación a la cual ha llegado la naturaleza humana. La educación es el bagaje cultural que ustedes han tenido, o sea, que generaciones han construido a lo largo de muchos siglos y que se pueden evidenciar precisamente en otra cosa que es la conducta. La conducta es la manera de interactuar con el otro, es decir, lo que yo hago. Ustedes me pueden decir, ¿sí entendieron? Y dice Zavala ahí en su cámara, ajá, ajá. Y él se está conduciendo ahí, comportándose yo verifico que ustedes están entendiendo cuando ustedes, por ejemplo, hago un chiste y ustedes se ríen, cuando hacen así con la cabecita, cuando hacen algo, cuando empiezan a conducirse. Sin embargo, ahí es donde se está evidenciando la cultura, el bagaje cultural que ustedes traen, producto precisamente de todas las experiencias que han tenido a lo largo de su vida. Por eso, en la medida en que se acerquen a más entornos, que interactúen con más personas, que sean enriquecidos con personas con un bagaje cultural mejor, digamos, más pensado, más sofisticado, en esa medida ustedes van a enriquecer su propia persona. ¿Sí queda claro? La siguiente es que, bueno, la siguiente parte es decir, yo tengo patrones conductuales. Ahorita, por ejemplo, parte del patrón conductual es que les pregunta a uno y se quedan dotes callados ahí en su casa y no contestan nada. Ese es un patrón cultural. Ustedes van a ser la generación que ya va a tener determinado bagaje
personal de cómo interactuar, ante, por ejemplo, los aparatitos estos, la computadora, el celular. La generación mía y sus compañeros antecesores, pues fueron, ¿cómo se llama? Somos como, no tuvimos este bagaje de incorporarnos directamente a la computadora o al celular, y hemos tenido que migrar digitalmente a muchas, hemos tenido que desarrollar muchos aprendizajes. Y en ustedes, cuando ustedes salgan al campo laboral, es más, a veces ni siquiera van a salir al campo laboral, van a quedarse allá en su casa, en la computadora, porque van a saber muchísimos más lenguajes, pero se van a ver empobrecidos de otros lenguajes. Pero bueno, son unas cosas por las otras. Entonces, la cultura se va a transferir de una generación a otra. Se dice, de todo lo que voy diciendo, por favor vayan tomando nota porque puede ser motivo de examen. Se dice que una generación más o menos es el periodo en el cual el humanito tarda en crecer y hacerse adulto y más o menos tomar decisiones de manera independiente y autosuficiente. Entonces, una generación va a tener cronológicamente un periodo más o menos de 30 años. Por eso se dice que es de una generación a otra. Es decir, sus papás pertenecen a la siguiente generación por la simple gracia que a ustedes los tuvieron a la edad de 20, 25, 30, 35, no sé a qué edad, pero ya es la siguiente generación. Y su abuelita, pues son 2 generaciones. Generalmente, valga la redundancia del lenguaje, generalmente la generación viene a ser la época en la que yo alcanzo mi máximo de capacidad reproductiva y en la que yo más o menos estoy estable, que más o menos viene a ser entre los 20 y los 30 años. Hay algunos que se comen la torta antes del recreo, decían en mi época, y pues desde los 15, 16 ya andan queriendo reproducirse o se reproducen. Sin embargo, no es la edad más idónea porque no tienen todavía la estabilidad económica o la estabilidad social como para poder darle educación a un hijo. Entonces, los pensamientos, sentimientos y conductas se van a transferir de una generación a otra, es decir, tienen que haber por lo menos 30 años antes entre los miembros de una sociedad y se va a caracterizar por estas 2 cosas. Siempre la creación de gente y lo aprende todo el miembro de una sociedad, va a aprender de esos determinados patrones de pensamiento. Acosta, ya que usted parece chinicuila ahí frente a la computadora, ¿puede leer el que sigue? Claro, claro que sí. Interacción es el intercambio de sentimientos, conductas, pensamientos basados en símbolos entendidos por la gente. Símbolos son cosas, objetos, colores, sonidos, muecas, ademanes que representan algo que está más allá de ellos mismos. Lenguaje es un repertorio de símbolos vital para la interacción social. Mediante el lenguaje, los miembros de una sociedad pueden interpretar las actitudes y conductas de los otros. Entonces, vamos a tener aquí en la actualidad, ustedes, por ejemplo, que estamos yendo a la escuela a través de la computadora, tenemos que diferenciar qué es interacción y qué es interrelación. La interacción va a ser precisamente, yo ahorita estoy interactuando con la computadora, le estoy hablando a la computadora y doy por hecho que atrás de la computadora se comunica, hay otra computadora, otro aparato, un gadget, en donde ustedes están recibiendo la señal que yo estoy mandando, el mensaje que estoy mandando. Y a partir de ese gadget, entonces ustedes reciben el mensaje y ya sonríen, se sacan los mocos, se duermen, toman agua, lo que estén haciendo. Y pues algunos de ustedes se quedan así quietecitos, a lo mejor se están durmiendo, pero yo no sé en realidad qué están pensando. Algunos ya los vi que están mandando chistes, están risa con el celular, etcétera, etcétera. De hecho, los estudios hechos por científicos que están un poquito más avanzados que nosotros, lo que enfatizan es que la enseñanza, el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de los medios electrónicos es muy distractor, es muy diferente el nivel de concentración que tienen ustedes cuando tienen un libro o cuando estamos en clase
que cuando están frente a la computadora, porque aquí en la computadora le dan clic al Yahoo, le dan clic a Pinterest, se ponen a jugar, se empiezan a chatear y el nivel de distracción es muchísimo más. Entonces, es diferente la interacción de la interrelación. Ahorita la interacción se da a través de los gadgets y es los sentimientos, conductas y pensamientos que nosotros nos estamos transmitiendo. Pero no hemos gestado una interrelación. Esta interrelación se da cuando sientes al otro, cuando percibes que el otro ya está enojado, que está contento, que está de malas, que ya se contorsionó en su silla, y es muy diferente y construyes pues como una sensación grupal o una sensación de lo colectivo. Entonces, mucho ojo porque muchos de ustedes, y eso me ha pasado muy recurrentemente en las clases en línea, muchos de ustedes, por ejemplo, dado que están, entre comillas, defendidos por un aparato electrónico o que están allá desde lejos, son capaces de manifestar que están enojados, se ponen bien perros así. A ver, maestra, ¿me puede usted argumentar esto y esto y esto? Pero en la vida real no alzan nunca, jamás en la vida la mano. En la vida real les dice uno, a ver, platíqueme, coménteme esto, y jamás nadie dice nada absolutamente, porque el nivel de interrelación es otro completamente diferente. Entonces, mucho ojo porque esta pandemia y estos modos de interactuar nos están llevando a otros modos de conducirnos muy distintos. Lo que sucede en las redes sociales. Todos los haters que a lo mejor en la vida real podrían jamás en su vida opinar, ni hacen nada absolutamente. Uy, en el Twitter y en el Facebook y en todas las redes sociales, despotrican, despepitan, están llenos de odio, pero en realidad no dicen nada, o sea, nada más no hacen nada, no se hace un cambio. No se hace un cambio desde Facebook, no se hace un cambio desde Twitter, se hace en la interrelación. Eso es bien diferente. Bueno. Entonces, los símbolos, eso es muy significativo porque ahorita, gracias a la pandemia, estamos construyendo otra simbología. ¿Puedes leerme otra vez, Ramírez? ¿Qué son los símbolos? Ramírez Alvarado. Sí, profesora. Símbolos son cosas, objetos, colores, sonidos, muecas, ademanes alemanes que representan algo que está más allá de ellos mismos. Ok, les pongo un ejemplo. Imagínense ustedes, ahorita tengo 56, hace 40 años tenía yo 16, iba yo en la prepa. En la prepa yo tenía un profesor, estamos hablando de hace 40 años. Este profesor, hace 40 años era ¿qué? ¿El 2000, qué? 1980 y algo. Este profesor tenía como 10 años que había ido a hacer su posgrado. Y era un profesor a nivel socioeconómico medio bajo, y este posgrado lo fue a hacer allá a una república que les gusta, a los Países Bajos, por allá por Holanda, ¿no? Entonces, hace 40 años, irse a Holanda, pues así prácticamente era así como que irse al fin del mundo. Escandinavia. Entonces era así como irse al fin del mundo. Entonces mi profesor logra esa beca pues porque realmente era la única oportunidad que tenía de hacer un posgrado. Entonces se va a un pueblo escandinavo, después de que deja aquí, o sea, tienes que hacer escala de aquí en Nueva York, Europa, España, Madrid, Alemania, Alemania para allá arriba, para los países escandinavos. Entonces imagínense, es así el fin del mundo. Y entonces va mi profesor y dice, pues ahora aquí en medio de la nada, ¿no? Con el frío y todo el rollo. Entonces, en esos países escandinavos, pues suelen ser como todo el primer mundo, como muy disciplinados, muy ordenados. Era un pueblito. En el pueblo no había, o sea, empieza el frío, empieza la temporada invernal y no es como el frío que ahorita estamos sintiendo. Es frío, pero de veras de -2 grados centígrados, ¿no? Así como congelante. Entonces, pues, mi profesor va con su joven todavía, pues va con su abrigo ahí medio ralito, pero para nada le funcionaba para esos entornos. Bueno, entonces él nos comentaba que tenía que atravesar para llegar a la universidad, donde él estaba hospedado, para llegar a la universidad tenía que atravesar como 2 cuadras en un pueblo relativamente pequeño. Entonces va caminando
y como buen mexicano, a la mitad de la cuadra, pues no ve nadie, no ve que viene ningún coche, no había mucho transporte en aquellos 40 años, el fin del mundo. Se atraviesa en medio de la nada, bueno, en medio de la calle, es decir, no se espera al final de la calle, ni al principio ni en la boca calle. Y entonces va caminando y se atraviesa. En eso sale de una vuelta, llega un automóvil, y ahí va mi profesor todo triste. Da la vuelta al automóvil y está a punto de atropellarlo. Y entonces mi profesor, que no lo había visto, que venía ensimismado en sus pensamientos, voy a pasar el fin de año solo, pobrecito de mí, es Navidad y toda mi familia ya con el pozole y el ponche y yo aquí en medio de la nada haciendo el posgrado. Entonces a mi profesor sale el coche y pasa el coche y entonces mi profesor alcanza a correr, se atraviesa y el otro viene como demonio, así como las motocicletas que se mataron hace 8 días, ¿no? Entonces lo rebasa el coche. Cuando lo rebasa el coche, mi profesor alcanza a brincar. Ya llega al otro lado de la banqueta y le hace esto. ¿Me están viendo? ¿Esto qué es? ¿Este ademán qué es? Recordatorio a la mamá. ¿Eh? Exactamente, es una mentada de madre en México, ¿no? Pero al mismo tiempo que él hace esto, el automóvil, o sea, fue simultáneo, el automóvil le toca, ¿sí me explicó? Y entonces, cuando mi profesor escucha la mentada de madre auditiva y hace al mismo tiempo este ademán, se da cuenta, se percata que allá en el confín del mundo, en medio de la nada, pensando, había otro mexicano. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Pues porque el otro era mexicano. Entonces el otro, igual, en medio de la nada, para el coche en seco, echa reversa, sin importarles que no había gente, pues, sin importarles nada, se para el del coche y le dice, ¿eres mexicano? Y mi profesor bien contento le dice, sí, soy mexicano, ¿y tú qué estás haciendo aquí? No, pues yo estoy estudiando un posgrado, el otro era ingeniero, petrolero, no sé qué cosa, y mi profesor era de literatura. Y entonces llegan y así, en medio de la nada, en un pueblo por allá, por los Países Bajos, se abrazan y entonces, gracias a eso, o sea, gracias a este ademán y al ademán auditivo, dos mexicanos se encuentran. ¿Por qué? Porque encuentran que su bagaje cultural, por muy postdoctorado que estuvieran haciendo, era más o menos el mismo. ¿Sí queda claro? Entonces, esto precisamente los identifica y a raíz de eso, a mi profesor lo que nos platicaba es que la estancia allá pues en donde estaba, se le hizo mucho menos agria porque encontró otros mexicanos que como él estaban batallando, no había, acuérdense, no había teléfonos, no había videollamadas, llegar allá era muy difícil y entonces logra consolidar, él realmente estaba pensando en regresarse o cómo le voy a hacer, pues, pero fue menos agria su estancia para hacer el postdoctorado por allá lejos, porque encuentra que pudo encontrar una respuesta cultural y obviamente el otro estaba estudiando ingeniería petrolera o alguna cosa completamente diferente que a lo mejor aquí en la vida se hubieran visto, pero estando allá los dos solos, al encontrarse, reconocen que los símbolos patrios, entre comillas, que ellos traen de corazón, el otro ya lo induce, ya estaba terminando el posgrado, mi profesor que apenas iniciaba, representan esta parte que les digo, que está, algo que está más allá de ellos mismos, es decir, el otro representaba la patria, a lo mejor en condiciones normales yo no me llevaría con él, pero en esas condiciones extraordinarias, allá en medio de la nada, significaba un pedacito de la tierra de uno y significaba las cosas por las cuales uno sale adelante. ¿Sí me explico? Entonces, aquí estamos utilizando también dos tipos de lenguaje. El lenguaje verbal, que fue cuando estos se saludan, y el lenguaje no verbal, que es la parte del ademán y la parte de la mentada de madre. ¿Sí me explico? Pero es un repertorio de símbolos que es vital para la interacción social. Estos dos hombres, si a lo mejor el otro tipo le hubiera tocado el claxon y hubiera sido inglés, pues ni siquiera se hacen caso. Pero para ellos el lenguaje representó
que yo soy miembro de una sociedad que está más allá de lo que estaban ahí físicamente representando. ¿Sí queda claro? Mendoza Salazar, ¿ontas? ¿Lees lo que sigue, por favor? Sí, sociedad. Ujú. Es un sistema de normas y conjunto de personas que guía el comportamiento referente al intercambio de relaciones, afectos, bienes y servicios. A medida que la sociedad se hace compleja o industrializa, se caracteriza por la especialización ocupacional y una dependencia recíproca cada vez mayor del suministro de los otros, bienes, servicios y relaciones. Ajá. Entonces vamos a tener que, por ejemplo, en este caso, el pequeño ejemplo de sociedad mexicana que fue llevado hacia el mundo, era la guía del comportamiento que estos dos estudiantes en ciernes tenían. Y entonces allá, obviamente mi profesor pues decía, aquí estas mujeres son frías, no le puedes sonreír a nadie, tienes que seguir las normas, pero en el momento en que te encuentras otro mexicano, se enriquecieron con el intercambio de relaciones, de afectos. En este caso hubo intercambio también, no de bienes, pero sí, por ejemplo, de tips, de servicios, de cosas que puedes hacer, pues para mejorar tu desempeño con el entorno. Entonces, como sociedad nos vamos a construir en la medida en que nosotros hacemos un intercambio de todas estas relaciones, afectos, bienes, servicios, atención, comunicación. Ujú. Y ahorita lo que nos estamos percatando con esta pandemia es que es una sociedad muy compleja y que cada vez estamos más industrializados. Sin embargo, yo estoy pensando que estamos asistiendo a una sociedad que va a pasar de la industrialización a otra cosa. No sé a qué, pero a otra cosa. Pero bueno, de hecho lo dice Klaus Schwab, que es una parte de un libro que les voy a dejar, que se llama La Cuarta Revolución Industrial. Y Klaus Schwab lo que plantea es que a raíz de que ya vamos a tener interacciones, por ejemplo, con computadoras. Ahorita, por ejemplo, ustedes podrían no estar físicamente en la clase. A lo mejor, digo, a mí nadie me obliga a grabarla, pero, por ejemplo, alguien podría estar grabando la clase, van, la suben, y ya yo veo cómo es la clase, y ya, son parte de esa clase. Entonces, yo creo que ahorita estamos asistiendo al fin de una era de que es la industrialización, pero estamos asistiendo al inicio de otra era que sería, pues, la de la computación, literalmente. Bueno, entonces, Zavala, por favor. Sí, profesora. El medio social es todo aquello que rodea al hombre en su vida social, que constituye el objetivo de su reflejo psíquico, ya sea directo, sea mediatizado por los resultados del trabajo de los otros hombres. Estos factores sociales constituyen el medio social en el que se desarrolla la personalidad. Uh-huh. En el momento en que nosotros encontramos un otro, así, un otro, en ese momento se constituye la sociedad. Ajá, empieza la socialización de la persona. Es decir, ¿cuál es el primer momento en que encontramos un otro? Cuando salimos del vientre materno y tenemos ahí una mamá que nos atiende, que nos cuida, que nos apapacha. Y tenemos que, obviamente no nacemos sabiendo, y tenemos que empezar a construir que el otro existe. Es decir, yo grito, berreo, y esta señora viene corriendo a ver qué se me ofrece. Uh-huh. Yo sonrío y esta señora me hace caricias. Ajá, o sea, yo hago pipí y chillo porque estoy húmedo y entonces esta señora viene y me cuida. Entonces empiezo a construir mi noción del otro a partir de que salgo del vientre materno. Y esta construcción en los 7 primeros años de vida va a ser bien importante porque a partir de ahí voy a entender que hay un otro allá afuera, que el otro tiene necesidades y que tengo que ser empático para poder interactuar con él e interrelacionarme con él. Entonces, por eso se dice que constituye el objeto de su reflejo psíquico. Lo que yo tengo, si yo creo, por ejemplo, si en mi construcción individual yo pienso que el otro está nada más al servicio de mi persona,
Entonces voy a entablar relaciones muy narcisistas y orientadas a que la gente me sirva a mí. Si en cambio yo voy entendiendo, mi reflejo psíquico va a ser que yo voy entendiendo que hay un otro allá afuera que también tiene necesidades, que también tiene carencias, que también necesita ser apapachado, entonces voy a ser más empático y voy a tratar de ponerme en su lugar y voy a entender que hay un entorno allá afuera que me tiene que devolver lo que yo, que me va a ir devolviendo lo que yo soy. Es decir, por eso es bien chistoso cuando ustedes dicen, por ejemplo, les voy a pedir un ejercicio que es su biografía. Y cuando ustedes en la biografía dicen, es que todos son hipócritas, pues no, no es que afuera esté yo encontrando puros hipócritas, es que yo entiendo cuando hay hipocresía, ¿por qué? Porque yo soy hipócrita. ¿Sí me explico? O sea, lo que te choca, te checa. Eso es indefectible. Entonces, ahí yo tengo que revisar mi construcción mental individual, porque ¿por qué siempre encuentro novias ojetes? Pues porque algo, por algo las busco así. ¿Por qué siempre encuentro novios abandonadores o novios mala onda? Pues porque yo los busco así. No es afuera, no es que salgan de la nada, es que yo les estoy dando una manera de conducirme que pues así los localizo, pues, o sea, tengo como radar. Cuando ustedes ya trabajen, se van a dar cuenta que, por ejemplo, todos los de relaciones públicas son borrachos, todos los del área de finanzas son maricones, o sea, perdón por la expresión, son homosexuales, o tienen la sexualidad así como que muy floja. O sea, hay unas determinadas características que yo voy a empatar en los grupos de trabajo y me voy a sentir a gusto en los grupos de trabajo por ciertas características personales e individuales que yo tengo y que van a ir a embonar con esos grupos de trabajo. Todos son rateros, porque yo soy ratero, ¿me explico? O sea, voy a ir a embonar con los rateros porque yo tengo esas características. Voy a ir a embonar con los violentos porque yo soy violenta, ¿me explico? Entonces, mucho ojo con esta parte. ¿Quién está hablando? Fabriz Quintana. A ver, dígame. Profesora, es que no entiendo esa parte de lo que está comentando de su reflejo psíquico. O sea, lo que yo hago, es como que lo que yo veo en los otros es porque yo lo tengo, ¿o cómo? Claro, ajá. Porque Nada más. lo que yo desconozco, pues no, ni siquiera lo voy a, no lo voy a identificar, ¿me explico? Entonces, Ok. por eso es que es casi como imán. Siempre, o sea, digo, ay, ¿por qué siempre me encuentro gente ratera? Pues porque yo me voy a empatar con determinadas cosas que hacen que la gente me robe, ¿me explico? O que yo me hago algo que me pongo ahí de tapete para que me roben. Pero es el reflejo psíquico individual. Esa es la parte que yo puedo controlar. No puedo recontrolar que pues, sí hay asaltantes que vengan a domicilio, pero yo tengo que sacar las antenas pues para detectar que a lo mejor no soy asaltante, pero tengo que cuidarme, ¿me explico? Entonces, Sí, profesora, gracias. gracias a esta parte del reflejo psíquico, me voy a rodear de las personas que son parecidas a mí, ¿sí? ¿Queda claro? Y lo ven sobre todo con sus amigos, siempre dicen, ay, no, es que mis amigos son los borrachos, yo no. Pues no es cierto, pues a mí me gusta estar ahí pegada con estos que se emborrachan, a lo mejor porque en algún afán a lo mejor creído, digo, ay, no, pues ellos se emborrachan, pero yo me cuido mucho. Pues no, dice el dicho que el que con lobos anda, a aullar se enseña. Y los dichos tienen, dice Axel, ya decía yo que por eso tengo puro amigo borracho. Bueno, pues sí, exactamente. Mucho ojo, les voy a dejar otra actividad que se va a llamar familiograma, que es ahí donde ustedes tienen que identificar también, o sea, cuáles son las características de su primer grupo social que los identifican, o todos son desmadrosos, o todos tienden a ser alcohólicos, o tienden a ser promiscuos. Este va a ser un ejercicio para ustedes. Y ahí tienen ustedes que encontrar las pautas conductuales que pues a lo mejor predominan en su entorno familiar, que van a hacer que así busquen a sus parejas, que así busquen a sus amigos. Si yo vengo de un medio social violento, generalmente voy a ser violenta. Esta violencia que estamos sufriendo gratuitamente las mujeres por muchos años,
pues sí, antes a lo mejor era normalizada, pero ahora pues ya se evidencia, pero la vivimos muchas generaciones, ¿me explicó? Y no es de gratis. Ajá, y no es de gratis, pues porque los españoles no llegaron aquí diciendo, ay, ¿podemos llevarnos su oro? Pues no, así no es la cosa. O sea, agarraron y robaron y se llevaron muchas cosas y los mexicanos, digo, los oriundos de aquí tampoco decían, ay, señores tlaxcaltecas, ¿nos pueden dar ustedes tributo? Muchas gracias por haber participado. Pues no, también hacían las guerras muy violentas. Es parte de la construcción social que venimos trayendo. Bueno, y ayer leí, bueno, estaba escuchando a un historiador que eso va a tener mucho que ver y voy a tener que hacer algunos ajustes, pero me gusta cómo lo están exponiendo. Pero eso es parte de la investigación científica histórica. Bueno, entonces el medio social, ya quedamos en esto. Sigue. Creo que ya quedan 10 minutos. Quedan 2 minutos. Ya leíste Rodrigo Cés, Monroy Covarrubias. ¿Ya leyó? Sí, ya leí, profesor, pero sigo. Carrillo Torres, no, espérese. ¿Qué sigue? Carrillo Torres está ahí dormido. Sociedad. Es un Ajá. sistema de normas y conjunto de personas que guía el comportamiento referente al intercambio de relaciones, afectos, bienes, servicios. A medida que la sociedad se hace compleja o industrializa, se caracteriza por la especialización ocupacional y una dependencia recíproca cada vez mayor del suministro de los otros. Bienes, servicios, relaciones. Ok. Creo que ya lo habíamos leído. Ok. Fabriz. Ese también ya lo leímos, profesor. Ya también. Entonces, ¿para dónde estoy yéndome? Estoy yendo para atrás, ¿verdad? Ok. Bueno, no, sí, entonces ya acabé esta parte. Ok, entonces, ejercicio número 1 que van a hacer, por favor. Punto número 1, su biografía. Ahorita se las voy a poner. Y punto número 2, su familiograma. Van a buscar una página que se llama Genopro, en donde van a organizar ustedes, hacer una investigación. Esto es como a lo mejor para fin de mes o para mediados del siguiente mes, donde van ustedes a buscar precisamente la historia de su familia y sus raíces, su árbol genealógico. En la página bueno, en el Moodle les voy a dejar las instrucciones de cómo tiene que ir desarrollada su biografía personal, y esta la van a asociar con estos 3 puntos, estos 4 slides que hemos visto y cómo impacta. Al final quiero que me desarrollen un